Muy pero muy buena gente, ¿cómo están? Buen sábado para todos, espero que hayan tenido una hermosa semana. El año pasado arranqué a hacer estos videos con esta temática, así que me parece paradójico empezar este año otra vez con el mismo tópico. Lo que sigue a continuación es información sobre cómo está realmente la situación de la pandemia del COVID-19 en distintas partes del mundo. Así que si por ahí te chupa un huevo el tema, no pasa nada, te ahorro que te mires todo el video. Y te invito a que busques algún otro en este canal, que hay videos de un montón de cosas distintas y seguro vas a encontrar alguno que sea de tu interés. Una vez aclarado esto, ahora sí, arranquemos. A más de un año de su inicio, la pandemia del COVID-19 ha creado escenarios muy distintos dependiendo de para qué lado del mundo mires y qué tan paranoico o paranoica seas con el tema. La enfermedad, que a la fecha de publicación de este video tiene en su haber 136 millones de casos confirmados, o sea el 1,8% de la población mundial, y 3 millones de muertos, o sea el 2,2% de todos los contagiados, es para algunos la peor pandemia que ha pasado la humanidad y para otros poco más que una gripecita. Así que la parte de que tan bien o tan mal están las cosas, te la voy a dejar que la decidas vos y yo me voy a limitar a pasar la info para que puedas sacar tus propias conclusiones. Arrancando totalmente del otro lado del mundo, los países asiáticos son, dentro de todo, los que mejor están llevando la pandemia, salvo casos como India, que es uno de los líderes en el ranking de contagios, con más de 13 millones de casos positivos, más de 170.000 muertes y apenas un 8% de su población vacunada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los indios son más de 1.300 millones, así que es de esperar que vacunar a toda la población tome un tiempo considerablemente largo. Otro que tiene mucha menos población, pero que aún así no llega ni siquiera al 0,5% de vacunados, es Irán, país donde se han registrado más de 2 millones de casos y más de 64.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Además de esto, este país integra junto con Argentina un pequeño grupo de países que por distintas razones ha tenido varios problemas a la hora de cerrar negociaciones y conseguir vacunas para sus habitantes. Mención aparte merece Turquía, país que durante casi un año manejó relativamente bien el tema de los contagios y el aislamiento, pero en los últimos 2 meses ha tenido una escalada de casos enorme, alcanzando al día de hoy más de 3.800.000 casos y casi 34.000 muertos. En esta ocasión, la vacunación sí se está realizando a un ritmo más acelerado que en India o Irán, con un 23% de sus habitantes vacunados al día de hoy, aunque claramente todavía falta mucho para hablar de una inmunidad generalizada en la población. Por último, no podemos dejar pasar a Rusia, como uno de los países más afectados, con más de 4,5 millones de casos, poco más de 100.000 muertes y con apenas un 10% de su población vacunada, un número muy bajo teniendo en cuenta que son los productores de una de las 4 vacunas más importantes contra este virus, la famosa Sputnik V. Dejando hacia atrás, pasamos a África, región de la cual se habla poco y nada en cuanto a su situación respecto a la pandemia, y esto es porque el continente en general es una situación complicada y difícil de definir, así que voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos. Para empezar, la cantidad de casos que se presentaron en África hasta hace muy poco eran relativamente bajos, con una tasa de 3 millones de casos a nivel continental, con países que no llegaban a los 30.000 positivos a más de 10 meses de iniciada la pandemia. Se llegó incluso a especular sobre una posible inmunidad natural de las personas de raza negra o una resistencia aumentada debido a las condiciones climáticas y a las enfermedades que son comunes en casi todos los países de la región. Pero desde febrero de este año, Naciones Unidas empezó a revisar los registros de la mayoría de los países, descubriendo que la cantidad de personas testeadas era mínima, por no decir nula, en algunos lugares, y que la mayoría de los diagnosticados con el virus del COVID-19 recibía dicho diagnóstico varios días después de su muerte. O sea, en resumidas cuentas, la mayoría de países no hacía demasiado esfuerzo por testear a las personas que eran posibles portadores del virus, en parte por lo saturado del sistema de salud, que ya estaba así antes de la pandemia, y en parte porque simplemente hay enfermedades más importantes de las que ocuparse en la región, como la malaria, el tifus y el tan temido ébola. Y todo esto referido a la población debidamente registrada de cada país, ni hablar de las tribus que viven en círculos cerrados en aldeas y que rara vez van a las ciudades o interactúan con personas fuera de su grupo. La mayoría de estos no ha visto un médico en su vida, así que si el virus se propaga entre ellos,
probablemente ni nos enteremos. Lo único que es seguro es que la situación del COVID en África fue muy subestimada y que tardará un par de meses más que salga a la luz cómo están realmente las cosas por esa parte del mundo. Por el momento vamos a tener que conformarnos con los datos confirmados de Sudáfrica, único país en la región que parece tener algo de interés en combatir la pandemia, aunque a la fecha presenta poco más de 1,5 millones de casos, más de 53.000 muertos y menos de un 0,5% de su población vacunada. Lejos de África, aislado del mundo y con un manejo de la pandemia como se ha visto en pocos lugares, Australia parece un paraíso donde el coronavirus poco y nada ha afectado a su población, con apenas 29.000 casos confirmados y 910 muertes, cifra que se ha actualizado en los últimos días después de más de 100 días sin una sola muerte por COVID. La situación en el país está tan controlada que el gobierno simplemente abandonó los objetivos de vacunación para este 2021, administrando vacunas muy lentamente y comprando de a muy poca cantidad de dosis. Aunque a principio de año el plan era vacunar a toda la población antes de noviembre, ahora se anunció la vacunación extendida y que, básicamente, se tardará en el tiempo que les haga falta para vacunar a todos sin apresurar las cosas. En fin, decisiones que podés tomar cuando tenés menos de 1.000 muertes por COVID a más de un año de pandemia. Damos un salto al viejo continente y acá me voy a detener no solo para explicar bien las cosas, ya que la situación es compleja, sino también para despejar algunas dudas respecto al COVID y las vacunas, ya que la mayoría de ellas surge a partir de lo que pasa o deja de pasar en Europa. Primero que nada, y aunque esto debería ser obvio, hay que aclarar que si ya tuviste COVID, sí es posible que te vuelvas a contagiar de la enfermedad. Si bien tu sistema inmune generó anticuerpos contra este virus, no significa que no puedas volver a tener coronavirus, pero lo más probable es que la enfermedad sea bastante más leve en esta segunda ocasión debido a esos anticuerpos que ya generaste. Por otro lado, y tras un año de métodos preventivos, solo el alcohol en gel ha arrojado resultados contundentes en distintos tipos de estudios como métodos de prevención frente a la transmisión del virus. Ni los barbijos, ni el distanciamiento social, ni mucho menos las cuarentenas prolongadas han mostrado pruebas o evidencias científicas que las avalen como métodos efectivos para evitar el contagio o la propagación del virus en las ciudades. Pero cuidado, y lo voy a dejar muy claro, no estoy diciendo que no haya que usar barbijo o que no debamos mantener el distanciamiento, solo estoy dejando en claro que simplemente no hay evidencia científica que respalde estas estrategias en su uso comunitario. Y resalto esto último de comunitario, ya que en lo que respecta a centros de salud u hospitales, sí hay bastantes estudios que demuestran que las medidas de protección, tanto para los pacientes como el personal de salud, son útiles para reducir los contagios. Pero de ahí a llevar el barbijo puesto todo el día en la calle, hay un abismo de distancia y muy poca evidencia sustentable. Por otra parte, en cuanto a la efectividad de los testeos y las vacunas, la verdad es que la situación no es muy alentadora, ya que numerosas pruebas han demostrado que el famoso estudio de PCR puede llegar a arrojar falsos positivos hasta en un 40% de los casos, un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta que en muchos países se tiene a este estudio como análisis fundamental para determinar casos positivos y aislar pacientes. Los resultados fueron tan contundentes y preocupantes que en países como Alemania y Bélgica se han presentado demandas contra el creador de este método de análisis e incluso se ha solicitado a las autoridades que busquen un método más efectivo y con menos errores. En cuanto a las vacunas, la efectividad de las mismas se pone en duda día tras día. La de Pfizer empezó con una tasa del 95% y los últimos datos arrojan un 62% de efectividad, sumado a una gran cantidad de efectos secundarios en muchos pacientes mayores de 65 años. Por el lado de AstraZeneca, la cosa no parece ir mejor, habiendo empezado con una efectividad del 93% y encontrándose actualmente en un 75%. A todo esto, hay que sumarle muchas negociaciones que se cayeron cuando estaban a punto de concretarse entregas y para completar, varios estudios publicados hace menos de una semana demostraron que esta vacuna tiene poca efectividad contra la variante sudafricana del virus. Todo esto apenas 3 días después de que Sudáfrica confirmara la compra de más de 1 millón de dosis. A raíz de esto, actualmente la administración de dicha vacuna se encuentra suspendida en ese país.
Para el caso de la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm, ante la abundante evidencia y quizá para evitar la mala prensa que han sufrido Pfizer y AstraZeneca, ambos países han admitido que sus vacunas no son tan efectivas como se pensaba en un principio y sus tasas han bajado al 75 y 80% respectivamente, quedando muy lejos del 94 y 96% que prometían al momento de su lanzamiento. En cuanto a ponerse la vacuna teniendo la enfermedad, solo se han publicado 2 estudios sobre este tema, uno en Alemania y otro en Estados Unidos. Y sí te podés poner la vacuna teniendo COVID y sí te va a servir para generar anticuerpos. No se sabe bien hasta qué punto, las mejores estimaciones rondan hasta un 80% más anticuerpos que si no te pusieras la vacuna. Pero bueno, obviamente es un tema sobre el que falta información y lo mismo pasa con los efectos secundarios. Se ha acusado a la de AstraZeneca de causar problemas cardíacos, a la Sputnik problemas respiratorios, entre muchas otras, y también se ha cuestionado su efectividad contra las cepas británica, contra la cepa sudafricana y la brasileña Manaos. Pero la fuente es inchequeable, así que hasta que no haya algún estudio serio sobre el tema, como las publicaciones recientes sobre AstraZeneca y la cepa sudafricana, que demuestren la relación entre los síntomas y las respectivas vacunas, son solo palabras y nada más. Como última duda, y a pesar de que esto también debería ser obvio, hay que aclarar que la vacuna no te vuelve inmune al coronavirus, simplemente ayuda a generar anticuerpos, esos anticuerpos que, como te dije hace unos minutos, hacen que no la pases tan mal cuando contraes la enfermedad, pero que bajo ningún concepto evitan que puedas contagiarte. El COVID lo podés seguir teniendo igual, pero en la mayoría de los casos el cuadro es tan pero tan leve que quizás te volvió a agarrar coronavirus y vos ni cuenta te diste. Una vez aclarada todas estas dudas y metiéndonos de lleno en la situación epidemiológica de Europa, nos encontramos en un panorama difícil, con países que toman medidas unas más duras que las otras, siendo los protagonistas y más afectados los mismos de siempre: Francia, España e Italia, 3 países donde la situación ha mejorado muy poco desde el inicio de la pandemia, teniendo entre 3 y 5 millones de casos confirmados cada uno de ellos, y entre 76 y 100.000 muertos a la fecha de publicación de este video. En cuanto a la vacunación, los números tampoco son muy alentadores, ya que ninguno de los 3 ha alcanzado siquiera el 25% de su población vacunada. España con un 24,5%, Francia con un 22,4% e Italia apenas un 22%. Pero como están las cosas, España es el único que parece ver la luz al final del túnel, ya que en las últimas semanas ha acelerado mucho el ritmo de vacunación, mientras que Francia vuelve en confinamiento estricto, al igual que Italia, debido al aumento de casos de la llamada cuarta ola. Acercándonos al final, por el lado del continente americano la cosa no pinta demasiado bien, con Estados Unidos liderando el ranking de contagios desde hace más de 6 meses, con más de 31 millones de casos positivos y unas lamentables 561.000 muertes confirmadas. En cuanto a la vacunación, acá la cosa sí tiene otro color, ya que a la fecha el país tiene vacunado a más del 57% de su población. Hay que tener en cuenta que para un país de casi 329 millones de habitantes, este es un logro bastante importante, y de hecho personas que viven ahí me han comentado que hay estados donde tienen tantas dosis disponibles que vacunan a cualquiera que pasa por la calle, así directamente sin sacar turno o hacer colas interminables. Cruzando la frontera norte, Canadá está en una situación difícil pero controlada, con más de 1 millón de casos positivos y con poco más de 23.000 muertes, pero considerando el nivel de circulación que tiene este país, es un número relativamente bajo si tenemos en cuenta que el primer caso en el territorio se registró en enero del año pasado. Aún así, por el lado de las vacunas, solo un 21,5% de la población se encuentra vacunada al día de hoy. En cuanto a Latinoamérica, en Argentina no podemos decir que la estamos pasando tan mal si nos comparamos con casos como el de México, que tiene casi la misma cantidad de positivos que nosotros y aún así tiene 6 veces más muertos. Y ni hablar de la vecina Brasil, que con sus 13,5 millones de casos confirmados va cabeza a cabeza con India en este aspecto, aunque con más del doble de muertos, teniendo que lamentar unas 353.000 muertes a la fecha y con apenas un 12,5% de su población inmunizada. En cuanto al resto de países del continente, la verdad es que todos se encuentran en una situación más o menos similar. Muchos casos, pero relativamente pocas muertes y una tasa de vacunados también muy bajas, exceptuando a Chile,
que destaca con su 65,3% de población vacunada, y El Salvador, que ha tenido apenas poco más de 2.000 muertes desde el inicio de la pandemia. En Argentina la cantidad de contagios no ha parado de subir desde el inicio de las restricciones en marzo de 2020, con un número actual de más de 58.000 muertes que lamentar, alcanzando nuestra mayor tasa de mortalidad a principios de octubre del año pasado, con 484 muertes en un solo día, número que, al menos hasta el momento, no volvió a repetirse, y la verdad es que el número de muertos se ha reducido bastante con el correr de los meses, con una media de entre 180 y 220 muertes por día. Sí, es mucho, pero teniendo en cuenta el aumento considerable en el número de casos diarios, es decir, más de 20.000 en un solo día, la cantidad de casos graves y de muertos, al menos hasta la fecha, no está en una situación crítica, y dicho sea de paso, tampoco es cierto que el sistema de salud esté saturado. Con excepción de la provincia de Buenos Aires y unas cuantas ciudades del interior del país, la mayoría de las provincias ha sabido llevar relativamente bien el tema de los casos graves. Pero bueno, esto es Argentina y de más está decir que esta situación puede cambiar rotundamente de un día para el otro. Dos cosas para aclarar antes de cerrar con este video. Primero que nada, no es cierto que el sistema de salud argentino se haya relajado. La verdad es que el sistema de salud trabaja 24 horas todos los días precisamente para evitar saturarse. En realidad, si nos ponemos a pensar, para esta altura del año el sistema de salud en realidad sí debería estar relajado, porque se iban a construir un montón de hospitales, se iba a contratar personal nuevo, se iban a comprar equipos, ya se iban a hacer un montón de cosas como prevención para los picos de la pandemia, todo esto durante la cuarentena que se hizo el año pasado. Pero bueno, por alguna extraña razón eso lamentablemente no pasó, así que hoy por hoy el sistema trabaja a full todos los días. Todavía no se saturó, repito, pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. De hecho, para que se hagan una idea de lo complicada que está la situación, el año pasado Nación sacó un spot donde Alberto Fernández y Axel Kicillof supervisaban la construcción de un hospital, donde trabajaban obreros 24 horas todo el día para que estuviese terminado en 60 días, una cosa así. Bueno, hoy en día el hospital ese todavía sigue cerrado. En cuanto al tema de las vacunas, también es mentira que no hay suficientes vacunas para todos. De hecho, hay más vacunas de las que los países pueden comprar. El tema con Argentina es que tiene dos problemas muy importantes. El primero es que si vos compras una pizza, querés que la pizza te la lleven a tu casa, no querés ir a buscarla al local. Y los locales de comida saben esto, entonces ya tienen contratado a alguien que te hace el servicio de transporte hasta tu casa, o sea, un delivery. Bueno, Argentina no quiere el delivery, Argentina quiere ir con su aerolínea de bandera a buscar las vacunas en tu país. El problema es que esto complica mucho las negociaciones porque las empresas ya tienen contratado algún negocio con alguna aerolínea para hacer el transporte de las vacunas y llevarte 1 millón de dosis, 5 millones de dosis, 10 millones la cantidad que vos les compres. Y eso está muy bien para vacunar personas, pero no sirve para hacer política. O sea, vos no podés mandar a tu avioncito a buscar unas míseras 300.000 dosis, no podés poner a una azafata a llorar en la puerta de la cabina, no podés sacar un titular que diga el vuelo de la esperanza, no podés hacer un montón de cosas que a los políticos les gusta hacer. Y el segundo drama es obviamente el tema del precio, porque Argentina quiere pagar las vacunas lo que valen, o sea, un promedio de $12. Y después viene Chile y te ofrece 24, o viene Israel y te ofrece 36. Y bueno, esto es un negocio y es fácil saber a quién le vas a dar la prioridad para entregarle las vacunas a medida que van saliendo de tu fábrica. Ya lo dije una vez en un video que subí a mi Instagram, lo de las vacunas es un negocio, esto es capitalismo. Y bueno, obviamente el que paga más va a estar primero en la lista. Y Argentina no es ni por asomo el mejor cliente, no solo porque no pagamos los mejores precios, sino porque tampoco somos los que más dosis compran. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Síganme en mis redes sociales, suscríbete a este canal que hago contenido de este tipo. O no, porque la verdad por ahí hago videos de lo que me pinta. Pero bueno, nos vemos en el próximo video.